Hola, bienvenido a RadioMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing. Debemos partir del hecho de que el espectro de estas manifestaciones es bastante variado y que la aparición de las mismas va a depender del tiempo de evolución o de duración de la enfermedad y a su vez también del nivel de los corticoides en sangre, en donde a un mayor grado o nivel de cortisol en sangre pues va a haber una presentación clínica digamos más típica. Ahora, me gusta relacionar las manifestaciones clínicas con las alteraciones fisiopatológicas que se desarrollan para entender el porqué de las mismas. Es por ello que he decidido agrupar las manifestaciones clínicas como aquellas que se desarrollan por alteraciones en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos y de las proteínas, alteraciones inmunológicas que se generan en el síndrome de Cushing y cómo se ve afectado también el eje hormonal para explicar las manifestaciones clínicas que se desarrollan secundarias al mismo. Entonces vamos a iniciar con el punto de vista metabólico, iniciando a su vez con el metabolismo de los lípidos, el cual la literatura dice que se ve exacerbado, sin embargo el recambio graso no es tan significativo a nivel central. Es por ello que los pacientes con síndrome de Cushing tienden a desarrollar una obesidad centrípeta, ya como se observa en esta imagen. Que vemos una paciente en la cual la mayor cantidad de grasa, si así queremos decirlo, se ve acumulada en su tronco, en su abdomen, sin embargo sus extremidades son bastante delgadas en relación a su cuerpo en general. Cuando vean esta obesidad troncular, esta obesidad centrípeta, esto es muy diciente del síndrome de Cushing. Tenemos la cara de luna llena, que es un hallazgo semiológico que se desarrolla secundario a la acumulación de grasa a nivel en la cara. Como lo pueden observar, la acumulación de tejido adiposo hace que la cara sea un poco mucho más redonda y a su vez toma el nombre de cara de luna llena por ello. ¿Okay? Tenemos también la jiba de búfalo, que se desarrolla secundario a la acumulación de tejido graso en la región posterior del tórax y su unión con lo que sería el cuello como tal, en la región cervical. Y esto también me habla mucho de Cushing. Inclusive, algunos pacientes con Cushing pueden tener cierto grado de exoftalmo secundario a la acumulación de tejido graso, tejido celular subcutáneo retroocular. ¿Okay? Además de esto, otra manifestación bastante diciente son las almohadillas supraclaviculares, y es que regularmente en la fosa clavicular pues no hay un contenido de graso bastante significativo. Sin embargo, por el hecho de que los pacientes con Cushing tienden a acumular tejido celular subcutáneo de forma centrípeta, pues también vamos a tener grasa en estas áreas, por lo cual el relieve se va a ver aumentado y esto también nos habla mucho de Cushing. El metabolismo de las proteínas, recordemos que el cortisol cuando se encuentra en niveles suprafisiológicos me va a llevar a un catabolismo exacerbado, y eso en términos generales lo vamos a notar clínicamente en una atrofia cutánea y una atrofia muscular, sobre todo compromete la musculatura proximal. Ahora, esa atrofia cutánea se va a manifestar clínicamente con equimosis o petequias en los pacientes. Entonces, todo paciente con factor de riesgo que consuma glucocorticoides o algo por el estilo y que esté debutando con equimosis sin trauma aparente, pilas que dentro de los diagnósticos diferenciales deberíamos tener un Cushing. Surgen también las bien conocidas estrías del Cushing, que son unas estrías que tienen una medición, un diámetro mayor a 1 centímetro regularmente, que son rojizas y que aparecen en áreas de mucha presión, sobre todo tienden a aparecer en el abdomen de las personas por la cuestión de la obesidad centrípeta. ¿Okay? Y la atrofia muscular, sobre todo el compromiso proximal, esto lo podemos identificar clínicamente en el paciente. Sin embargo, este paciente tiene Cushing y dirán que no tiene obesidad. Ok, sí, no tiene obesidad porque no siempre va a estar diciente en los pacientes. Sin embargo, sí se observa una atrofia de sus deltoides bastante significativa, y al evaluar la fuerza muscular, muy seguramente la fuerza muscular proximal va a estar disminuida. ¿Ok? No quiere decir que todo paciente que tenga esto debemos pensar en Cushing. Claramente debemos relacionarlo con los factores de riesgo, etcétera, pero es una de las manifestaciones clínicas a tener en cuenta. Ahora, recordemos también que el cortisol es un contrarregulador de la insulina
y que niveles elevados de cortisol va a llevar una resistencia a la misma, que se va a manifestar clínicamente con la acantosis nigricans, y también son pacientes que pueden debutar secundario a esta resistencia a la insulina con diabetes mellitus y con hipertensión arterial. Un diagnóstico diferencial a tener en cuenta respecto a la acantosis nigricans es que los pacientes con síndrome de Cushing ACTH dependiente, la ACTH per se puede generar una coloración negruzca en la piel que se debe tener como un diagnóstico diferencial de la acantosis que se desarrolla secundaria a la resistencia a la insulina. Ahora, continuando con el apartado de lo metabólico, pues claramente los pacientes con Cushing van a tener un riesgo cardiovascular elevado porque tienen más obesidad, mayor riesgo de hipertensión, de diabetes, dislipidemia y se ha correlacionado también con una apnea obstructiva del sueño, la aparición del síndrome de Cushing. De hecho, la literatura refiere que hasta el 80% de los pacientes con síndrome de Cushing van a tener un riesgo cardiovascular alto o muy alto. Y esto es de gran relevancia al momento que se le vaya a dar un abordaje oportuno y óptimo a estos pacientes. Hasta el 85% de los pacientes con síndrome de Cushing van a desarrollar hipertensión y hasta el 50% van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Ahora, algo importante también que impacta significativamente en el riesgo cardiovascular es que el hipercortisolismo per se puede generar alteraciones cardiovasculares, por fuera de las ya mencionadas. Dentro de ellas tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva y la miocardiopatía dilatada. Parece que el cortisol puede generar cierto compromiso a nivel del miocardio que lleva a que estas manifestaciones se desarrollen. Sin embargo, si bien se han reportado casos, pues no se tiene un componente fisiopatológico claro del por qué se desarrolla. Ahora, el manejo cardiovascular respecto a la población general es bastante similar, sin embargo, aquí toma sobre todo relevancia la espironolactona en los pacientes con hipertensión. Y esto se debe a que me bloquea lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y se preguntarán qué tiene que ver esto con el hipercortisolismo. Resulta que el cortisol tiene cierta afinidad por los receptores de aldosterona. Y si los niveles de cortisol están elevados, se va a estimular mucho más los receptores de aldosterona, lo cual predispone a todo el desarrollo de la hipertensión por componentes que ya conocemos desde el punto de vista fisiopatológico. Ahora, la espironolactona sabemos que es un bloqueante de esa vía mineralocorticoide, por lo cual tiene relevancia en estos pacientes. Ahora, desde el punto de vista inmunológico, los glucocorticoides traen consigo un estado de inmunosupresión. Esto se debe a que generan una alteración de la permeabilidad e integridad de las membranas, hay destrucción del tejido linfoide y a su vez disminuye la actividad fagocítica e inflamatoria. Todo esto predispone a infecciones a repetición u oportunistas en los pacientes y también se ha correlacionado con la aparición y desarrollo de úlceras pépticas en los pacientes. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista hormonal, en términos generales, el paciente puede debutar y en gran medida son los síntomas que lo hacen consultar, como será la fatiga, ansiedad, cambio de apetito, disminución del líbido, alteración de la memoria. Todo esto es secundario a efecto directo del cortisol sobre cada target a nivel del organismo, también secundario a la disminución en la actividad de las hormonas tiroideas, ya que la elevación de los corticoides van a suprimir de alguna u otra manera la actividad de la tiroides. Y a su vez también se desarrolla una disminución en la actividad de la testosterona, por lo cual esta es la razón que en los varones sobre todo se va a desarrollar una disminución del líbido. Las mujeres pueden tener alteración del ciclo menstrual hasta en el 80% de los casos y esto se da a una retroalimentación negativa que va a generar a su vez una disminución de la FSH y de la LH. Tenemos niveles elevados de cortisol y esos niveles elevados de cortisol cuando es no ACTH dependiente pues va a tender a disminuir prácticamente que todas las hormonas a nivel de la hipófisis como un mecanismo de retroalimentación, por lo cual también se va a ver comprometido esto y explica algunas manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing. Manifestaciones androgénicas que pueden generarse, como será el acné, el hirsutismo y la virilización, sobre todo se desarrolla en mujeres cuando tienen tumores de la glándula suprarrenal. La gran mayoría de estos tumores tienden a ser malignos. Recordemos que la carga androgénica en los varones se obtiene principalmente de sus testículos, sin embargo en las mujeres no es así.
gran parte de la carga androgénica viene de la suprarrenal. Entonces, si vemos que en una mujer se está exacerbando los andrógenos y estamos pensando en un síndrome de Cushing, pueda que la etiología, que la noxa, que la causa se encuentre a nivel de la glándula suprarrenal. Y lo que ya les había mencionado también, los pacientes pueden tener cierto grado de hiperpigmentación cutánea y esto se debe a la elevación de la ACTH. El compromiso óseo es significativo también. Los pacientes pueden tener osteopenia, osteoporosis y en casos muy severos, osteonecrosis. Esto se debe a que los glucocorticoides como tal disminuyen la absorción de calcio a nivel intestinal y también a nivel tubular renal. Se produce una disminución de la secreción de la hormona del crecimiento y a su vez también generan un efecto directo sobre el cartílago de crecimiento, por lo cual se desarrolla el compromiso óseo. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.